Me da mucho gusto estar con ustedes, de verdad. Primero para agradecer su generosidad porque me abrieron las puertas. Me abrieron las puertas como senador, aquí estuve charlando con ustedes. Me abrieron las puertas como candidato, escucharon a todos los candidatos, recuerdo en la elección, en la campaña ya constitucional, porque era muy importante que una institución tan prestigiada pudiera escuchar la visión de los candidatos a un cargo tan importante en el Estado como es presidir la administración, presidir el gobierno. Y para mí es fundamental hoy venir a darles las gracias por haberme escuchado y segunda, compartirles en el resumen de un primer año de gobierno el matiz que el gobierno tiene en esta etapa que me toca encabezar, pero primero agradeciendo desde luego a las autoridades. Por eso, para mí es importante entregarle tanto al señor director Roberto como a Gerardo, presidente, mi tesis doctoral. Promoví, fíjense, el doctorado en Administración Pública en el Senado, me tocó promoverlo y obviamente iniciar la primera generación. Yo soy formado en la Facultad de Administración Pública de la UAP y sigo siendo estudiante de Derecho, debo decirles, porque para mí el derecho es una profesión, es una ciencia del conocimiento humano que es fundamental para la vida y admiro a los abogados y a las abogadas, quiero decirles. Yo admiro a los abogados y a las abogadas, auténticamente. Lo he dicho públicamente, no crean que vengo con el afán de querer quedar bien. Pero he dicho que una de las profesiones que requiere una formación tan específica, tan científica, jurídicamente, que los abogados, las abogadas se vuelven, son personas que para mí son sabios del conocimiento jurídico. Los abogados, las abogadas, ustedes lo saben, en el conocimiento, en la precisión jurídica, requiere de un análisis y de una investigación. Me está comentando Gerardo de los cuatro doctorados que tienes, Roberto, ¿verdad? Qué gusto, qué honor. Por eso te quieren bien tus alumnos, porque eres lo mejor que tenemos acá. ¡Qué orgullo! ¿No? Eso es cuando nosotros decimos que Puebla es tierra de campeonas y campeones, nos referimos al talento humano que demuestra esa grandeza que tiene Puebla y que la vemos reflejada en cada uno de los hombres y mujeres que buscan siempre la excelencia, como es el caso de Roberto. Por eso te agradezco. Y a Gerardo igual, y a todos los compañeros que hoy están con nosotros. Quiero aprovechar, antes de entrar a esta charla, que me gustaría que fuera muy interactiva, aprovechar la presencia del presidente del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Para que, yo sé que están ahí haciendo muchos cambios, me he enterado, ¿verdad? Pues aquí hay capital humano de primera que debes de tomar en cuenta. Aquí hay capital humano, va a abrir una convocatoria de 22 defensores. Apúntense. Aquí están, luego los chavos, para que aprovechen. Y aquí está el consejero jurídico, también otro joven, Raúl, maestro Raúl.
Aquí hay talento. Ante el Poder Judicial lo expresé de la forma más respetuosa que implica la autonomía de otro poder público, ¿verdad? Se lo digo a mis maestros queridos. Al consejero se lo digo como una petición respetuosa para que los tome en cuenta, les abra puertas. Lo bueno es que tienes de brazo derecho ahí al señor presidente. Me da mucho gusto que, bueno, me da mucho gusto de verdad, Gerardo, que me permitas estar con ustedes. Bueno, para sus servidores es muy importante compartirles el matiz. Cuando estaba estudiando el doctorado en Administración Pública, me decían mis maestros que era una osadía abordar la transición de la bioética que surge en la medicina a las humanidades que tienen que ver, a las ciencias sociales concretamente, a la administración pública, sobre todo por el antecedente de la bioética social occidental. Entonces, por eso, porque hay que ser osados, porque de eso se trata, de romper paradigmas, es que defendí la tesis que acabo de entregar y quiero decirles que siempre he creído que lo más importante del conocimiento es que se pueda aplicar, Entonces, en mi defensa, compartí que la bioética social, desde este enfoque que estábamos presentando nosotros como países que nos denominan emergentes, pero yo diría que somos potencia. México es un país, sin duda, una de las principales economías del mundo. Comenté que no se trataba de dejar de lado que el gobierno que se ejerce en nuestro país es un gobierno que está emanado a partir de una forma de gobierno republicana establecido en la Constitución, que el modelo bioético no agredía el marco normativo constitucional. El artículo 1 de nuestra Constitución define con claridad la responsabilidad que tienen todas las autoridades de hacer cumplir los derechos sociales. En eso consiste la función fundamental de toda autoridad: hacer cumplir, promover, defender la aplicación de los derechos sociales, de las conquistas sociales. Y por eso es que logré convencer, porque estuvieron a punto de rechazarme mi hipótesis, precisamente por eso. El planteamiento de la bioética social ya lo materializamos nosotros en los primeros meses del año pasado, cuando presenté la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública para establecer el criterio de bioética social. ¿Y qué busca la bioética social? Para mí es la traducción del humanismo. ¿Y qué busca el humanismo? Poner en el centro de las decisiones públicas, de la agenda pública, poner en el centro de la decisión pública el marco jurídico para que se cumpla. Eso es. Las garantías sociales. Y expuse en este esquema donde justicia, seguridad y riqueza comunitaria juegan un papel fundamental. Riqueza comunitaria que no significa quitarle a los ricos para darle a los pobres, sino que significa que en las condiciones de los deciles económicos, sociales, participen todos los sectores sociales y la población pueda tener oportunidades. Los gobiernos en la era de la globalización y de la interconectividad tienen que ayudar
a equilibrar las fallas del mercado, como dicen los economistas. Lo que falla en el mercado lo tiene que atender el gobierno. Lo que genera pobreza, marginación y vulnerabilidad lo tiene que atender el gobierno, sin sustituir por ningún motivo las capacidades productivas. No es la sustitución de las capacidades productivas, es el acompañamiento. Y bajo esa lógica, los programas que estamos planteando en una política de Estado bioético es asegurar el Estado de Derecho bajo un régimen constitucional en el cumplimiento de la ley. Y la bioética nos lleva entonces a la ética, a la moral, al cumplimiento, al buscar hacer más con menos, a traducir el bien hacer, el bien ser, el bienestar, la justicia. Bajo esa lógica, durante este año de gobierno hemos hecho varios planteamientos: justicia, seguridad, riqueza comunitaria, como ejes centrales, derechos sociales, garantías y atender seguridad. Para nosotros ha implicado en este año entender que los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos, la sociedad organizada es fundamental para ser eficaz. Si los gobiernos trabajamos con ejes distintos en materia de seguridad, somos ineficientes. Federación, Estado, municipio, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Fiscalías. Estamos trabajando todos los días, en la mañana analizamos el mapa de calor y revisamos. Sin duda, cuando hay un incidente en materia de seguridad, en materia de protección, el incidente genera percepción, pero el resultado de un año de trabajo bajo esta lógica nos arroja en indicadores, todos los indicadores en materia delincuencial a la baja con respecto al año antepasado. Eso tiene como resultado, pongo un ejemplo, la descentralización de la Fiscalía del Estado en 19 centros libres Carmen Cerdán y 25 centros libres federales, con descentralización del Poder Judicial también, con la descentralización de las fiscalías, con descentralización de ministerias públicas, peritas, doctoras legistas, atendiendo en el territorio. Resultado, después de un año, 43% menos de feminicidios en el 2025. 43% menos de feminicidios. ¿Qué significa eso? Decenas de mujeres que no murieron con respecto a la estadística del año anterior. Tenemos que desdoblar en el territorio poblano una cultura de protección a la mujer, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, y que se entienda que la aplicación de la ley no va a tener descanso. Pero eso tiene que ver con esa descentralización y tiene que ver con el modelo bioético y tiene que ver con evitar la criminalización o la revictimización. ¿Por qué decidimos en estos centros libres Carmen Cerdán, que hay en todo el territorio poblano, que las MPs fueran mujeres? Ustedes lo saben. ¿Por qué decidimos que las doctoras legistas fueran mujeres? Ustedes saben. ¿Por qué decidimos que las peritas que hacen la investigación fueran mujeres? Por obvias razones. ¿Por qué decidimos que las trabajadoras sociales fueran mujeres? Por obvias razones. En esa lógica de entender la circunstancia que nos llevó a Puebla de estar en el 7º lugar como estado
con mayor casos de feminicidio a, el año pasado, terminar el año en el lugar 14º. O sea, 7 lugares ganamos en alejarnos del récord nacional de estados con problemas de feminicidio. Es un ejemplo, pero de la misma forma, cuando hablamos nosotros en el modelo bioético de justicia, de seguridad, y cómo me atrevo a venir a hablar de ello en la Escuela Libre de Derecho, ¿verdad? ¿Cómo me atrevo? Pero yo lo veo en términos integrales, la seguridad y la justicia en todos los ámbitos de la vida humana. No es un asunto solamente ministerial, no es solamente un asunto de seguridad ciudadana, no es solamente un asunto que tiene que ver con policías y delincuentes, no es solamente un asunto de operativos entre la Guardia, la Sedena y la Marina, no es solamente un asunto de inteligencia en materia de investigación, es un asunto integral donde participamos la sociedad, los sectores públicos, los sectores privados. Cuando nosotros llegamos a la mesa de seguridad todos los días, había una representación del Consejo Coordinador Empresarial, inmediatamente integramos a una persona de Coparmex. Y en este año estamos integrando el Consejo de Participación Ciudadana en Seguridad, donde lo fundamental es la colaboración y la participación de todos los sectores productivos. Y en este año que pasó, logramos, después de que se hizo la parte reorganizativa institucional desde el gobierno en la parte de seguridad, lo que hicimos fue integrar la participación comunitaria. Sin la comunidad, sin la sociedad, entendida en su máxima diferenciación de conceptos, los gobiernos son incapaces de resolver los problemas. Por eso, el año pasado instalamos 1,200 cámaras de videovigilancia solo en Puebla capital, con comités vecinales, que por ningún motivo queremos que se enfrenten a los delincuentes, sino más bien nos permita tener una red de ciudadanos que nos ayuden a dar a conocer cuáles son las características o las circunstancias que se viven en el territorio y con ello tener mayores capacidades para la operación y para el despliegue táctico y operativo de los cuerpos de seguridad que están coordinados en Puebla. Este año he autorizado recursos para que en el esquema territorial que tenemos en Puebla de 31 microrregiones, en cada una de las microrregiones se van a instalar este año 200 videocámaras de vigilancia con alarma de pánico en cada microrregión. En Puebla serán otras 1,400 videocámaras que se desplegarán conectadas al C5 y conectadas a los celulares de quienes viven en las zonas, en las juntas auxiliares, en los fraccionamientos, en las colonias, para que de manera inmediata se tenga la posibilidad de articular una estrategia de mayor seguridad para la población. Sin duda esto no sustituye tener las calles limpias, tener las calles sin baches, esto no sustituye tener alumbrado público, esto no sustituye que nos cuidemos cuando salimos noche, cuando llegamos temprano, esto no sustituye muchas de las tareas que tienen que ver con la seguridad. Justicia, seguridad, riqueza comunitaria, 3 aspectos centrales. Cuando revisamos el mapa de calor, porque todos los días vamos revisando qué va pasando en San Martín, en Tehuacán, en Huauchinango, en Jicotepec, en Teciutlán, en Zacatlán, en la zona de la Mixteca, en Tepeji, en Acatlán, en Izúcar, en Atlisco. El mapa de calor nos arrojó incidencias. Fíjense. Resulta que
Puebla concentra el 60% de la actividad delictiva. De ahí San Martín, de ahí Tehuacán. La zona que mayor incidencia refleja robo de hidrocarburos, Huauchinango, Jicotepec, Venustiano Carranza, Triángulo Verde-Rojo de Tepeaca, Tecamachalco, Quecholac, Acatzingo, Los Reyes de Juárez. Así. Entonces, desplegamos un operativo, los 3 helicópteros que tiene el gobierno del estado los pusimos a disposición. 2 de ellos hacen patrullamiento nocturno y obviamente durante el día con binomios, tierra-aire. Y eso nos ha permitido tener mayores capacidades y lograr el mayor número de resultados y de respuesta, porque por aire van los helicópteros y por tierra van los binomios de la Guardia, la Sedena, la Marina por sectores. Obviamente, la Policía Municipal tiene características, la Policía Estatal tiene características específicas de prevención y ya para efectos tácticos frente a grupos delictivos entra la Marina, la Sedena y la Guardia, que tienen capacidades para poder enfrentar pues, a grupos con otras características. Sin duda nosotros no tenemos los fenómenos que suceden en otros estados de la República, pero tenemos el quinto estado más poblado del país, que está comunicado con el sur-sureste, que es la puerta de entrada al Golfo y que es la puerta de entrada a la capital del país y que es atravesada por ductos de oriente a poniente. Y sin duda tenemos la 4ª capital más grande de México y una de las ciudades más grandes del mundo, con todo lo complejo que ello implica en su atención. Por eso, el estar atentos todos los días en materia de seguridad nos permitió entender, y el 11 de diciembre iniciamos el programa Puebla Segura con estos binomios. 2 helicópteros y el tercer helicóptero lo pusimos a disposición como patrulla y como, más bien como ambulancia aérea y como el equipo para atender incendios, que ese es otro tema que tiene que ver también con la seguridad, porque la seguridad, la protección, no solamente tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el ecosistema, de ahí la función bioética, y tiene que ver, sin duda, con los bienes patrimoniales de las personas. Y el bosque es un bien natural, pero también es un bien patrimonial. Y para nosotros es muy importante el cuidado del medio ambiente. Desde el sábado tuvimos un incendio terrible en la zona de la Sierra Negra. Yo ayer estuve temprano por allá. Se envió el helicóptero, antier no pudo volar por las condiciones climatológicas, pero el día de ayer, hoy en la mañana, terminaron de sofocar ese incendio. El año pasado, en el modelo bioético de atención, el año pasado tuvimos 200 incendios. El año anterior a la llegada de su servidor hubo 300 incendios, 320. Con respecto al último año, a la llegada de mi gobierno, 64% menos de afectación a los bosques, porque establecimos desde que llegamos una estrategia que permitió equipar los helicópteros. Se adquirieron las famosas mandarinas, que son estos depósitos gigantes de agua. Se equipó con unas canastillas cargadoras de agua. Quienes trabajan en seguridad son gente de la Marina, de la Guardia, de la Sedena, son gente especializada en cuestiones de esa naturaleza, y al vuelo bajan, cargan el agua que lleva sustancia química para extinguir el fuego, y van y hacen descarga en zonas que orográficamente es muy difícil que suba un vehículo o que lleguen las brigadas a sofocar el fuego. El 70% de los incendios son provocados. Nada más imagínense, el 70% de los incendios son provocados. Muchos de ellos porque cuando vamos al bosque dejamos una botella, un vidrio, y ese vidrio
frente al sol, se convierte en una lupa. Después de las heladas, lo que tiene el bosque es combustible, es materia totalmente seca, y el hecho de tener una lata, un vidrio ahí en el bosque, se genera un incendio, o quien va al bosque deja una fogata, supuestamente la apagan, queda cenizas, queda carbón, y con eso se propaga. Ha sido trágico. ¿Qué estamos haciendo en materia bioética? ¿Cómo podemos cambiar la cultura de ciertas comunidades que viven del bosque? De manera integral, generar otras fuentes de ingreso. Ya estamos trabajando con desarrollo rural para atender comunidades en la Sierra Norte, Sierra Negra, Sierra Nororiental, el Ixtapopo y la Malinche. También este año vamos a instalar 3 viveros forestales de última generación con laboratorios de germoplasma. Yo soy productor agrícola y quiero decirles que me he dedicado durante 20 años a la producción de frutales de nuez, pero me he especializado ordinariamente, por hobby, pero quien hoy es mi secretaria del medio ambiente es una mujer experta, ingeniera en medio ambiente, tiene una especialidad por el Politécnico Nacional, ha ido a los laboratorios de germoplasma de los diferentes países donde hay este tipo de estudios, y vamos a instalar 3 laboratorios. Uno va a estar en Zacatlán de las Manzanas, otro va a estar en la Malinche, otro va a estar en Flor del Bosque, y uno más que acabo de señalar en la Sierra Negra. Los laboratorios de germoplasma lo que hacen es que con injertos y con todos los tejidos de las plantas frutales, permite la reproducción de árboles maduros en edad reproductiva. Ejemplo, un piñón lo siembras y puedes tardarte de 9 a 12 años en cosechar el primer piñón. Una nuez la siembras y puedes tardarte de 8 a 10 años de cosechar la primera nuez. Y así, con este sistema de tecnología de punta, los productores frutícolas pueden tener cosechas al segundo año, imagínense. Para quien tiene un ejido, una zona productiva, una pequeña parcela o una pequeña propiedad en la Sierra Negra, en el Osochitlán, en Tlacotepec, en Coyomeapan, o en la zona de Chignahuapan, Aquixtla, Tetela, o en cualquier lugar, Santa Rita, Tlahuapan, El Verde, San Martín, Huejotzingo, esta zona, o aquí en la Malinche, Canoa, la Resurrección, para quien sea, pensar en una industria maderable implica 20, 30 años. Y nuestros hermanos campesinos dicen, no voy a ver la producción de los árboles. Entonces, se generan, en muchos casos, se van haciendo manchas en el bosque para cambiar la actividad productiva forestal a una actividad agrícola que, multiplicada, genera un cambio climatológico adverso. ¿Qué significa esto? Vamos este año a establecer un gran programa con la sociedad civil, con empresarios, con los municipios, con los ejidatarios, con los comuneros, porque a través de estos viveros forestales y los laboratorios de germoplasma vamos a sembrar plantas frutales endémicas de las diferentes vocaciones agrícolas forestales de la región, y vamos a producir frutales que pueden combinarse en las zonas boscosas y la gente va a poder cosechar en 2 años. Esto es muy importante porque tenemos que cambiar la visión que hay con respecto al uso del bosque. Desde luego que eso no es todo, el agua. ¿Cuántos años hemos escuchado, vamos a rescatar el río Atoyac? ¿Cuántos años hemos escuchado, vamos a rescatar el lago de Valsequillo? Hay que aprovechar, yo lo he dicho,
el hecho de que hoy tenemos a la primera mujer presidenta de México con una característica específica. Es científica y es una mujer formada en el cuidado del medio ambiente. Ella ha iniciado en su estrategia de política de Estado el rescate a las cuencas más contaminadas de México. Y una de las cuencas más contaminadas de México es el Atoyac. El Atoyac, que junto con el río que llega de Tlaxcala, es el Nexaca, ¿cómo se llama el de Atlisco? De Tlaxcala, alguien se lo sabe seguramente. Zaguapan. El Zaguapan y el Atoyac se unen, entran a Puebla y descargan en el lago de Valsequillo. Son 109 kilómetros de donde nace el Atoyac. Yo ya fui a donde nace el Atoyac. El Atoyac nace cristalino, cristalino. Hemos intervenido todo este año, rescatamos 200 millones de pesos que ya se habían perdido en Puebla por los problemas que hubo con la planta de tratamiento de Huejotzingo. Se rescató el año pasado, estamos haciendo los colectores, instalamos 409 biodigestores en el margen del río, desde donde nace hasta San Matías Tlancaleca, y eso está evitando que las descargas del drenaje sanitario lleguen al río. Si ustedes llegan a San Matías Tlancaleca, la Junta Auxiliar, al puente, pueden observar, acaba de estar en los medios de comunicación el día martes, el agua que pasa ahí ya es semicristalina. Antes, el agua que pasaba ahí a esa altura era lodosa, era un agua que no se ve, era un lodo, bajaba un lodo por las comunidades de Santa Rita hasta Tlancaleca. Hoy, ya a la altura de Tlancaleca, que son 30 kilómetros, es decir, de los 109 kilómetros que tiene el margen del Atoyac, ya llevamos 30 kilómetros en proceso de rescate. Eso, de verdad, eso es satisfactorio. Fuimos a verlo, se está construyendo una planta de tratamiento. Hoy las plantas de tratamiento, con la tecnología y los avances científicos, son de menor costo, se puede aprovechar la energía solar, que ese es otro de los temas que tenemos, y los procesos de transformación o de potabilización o de saneamiento del agua tiene una diferenciación industrial, tiene una diferenciación sanitaria, y para el uso tiene una diferenciación agrícola y tiene una diferenciación para el consumo humano. Entonces, todas esas diferenciaciones permiten que la forma en la que se está rescatando el río Atoyac nos permita lograr un sueño: rescatar el paraíso del lago de Valsequillo. Ya iniciamos el rescate del paraíso del lago de Valsequillo. Vamos a instalar donde está el Parque Bicentenario, en la parte baja, a la altura de uno de los brazos del lago, vamos a instalar Fertipue con características de orden ambiental, con todos los protocolos que establece Semarnat, y ahí, con el Politécnico Nacional, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la Universidad, el TEC de Monterrey, con la UTLA, vamos a transformar el lirio, el espejo del lago de Valsequillo, toda la superficie del lago de Valsequillo, el 80% está inundada de lirio. Según los expertos, solo debe de tener el 20% de lirio para que el propio lirio haga un proceso de saneamiento del agua. Vamos a dejar el 20% y el resto del lirio, el lirio lo vamos a deshidratar, el agua se va a reutilizar y con el lirio
vamos a hacer adoquín, ecoadoquín para los municipios más pobres del estado y vamos a hacer mejoramiento de suelo natural para el estado. Eso ya está trabajando. Quiero informarles que la última visita que hizo nuestra presidenta de la República a Puebla, le presenté los adoquines ya. Estamos en las últimas pruebas de laboratorio de resistencia que debe tener el adoquín, pero quiero de verdad compartirles que a mí me emociona ver cómo el hecho de retirar el lirio del lago, que es una tarea titánica, ¿por qué sí lo podemos hacer? Porque tenemos más de 500 máquinas que adquirimos el año pasado con las que estamos pavimentando las carreteras, los caminos, los bulevares. Tenemos orugas con los que estamos haciendo drenajes, con los que hicimos más de 50 jagüeyes captadores de agua en la Mixteca el año pasado para evitar que el agua corra y se vaya al mar y mejor se aproveche para las cuencas. Y con esas máquinas de oruga vamos a rescatar el lirio, vamos a producir fertilizante y vamos a hacer adoquín. Entonces, retirar el lirio del lago implica que los rayos del sol, la oxigenación, va a permitir también un proceso de limpia del agua. Y si a eso le sumamos que el río Atoyac va avanzando de la parte alta hacia Puebla para todo el proceso de limpieza, ahí estamos haciendo una tarea de coordinación con las empresas para el aprovechamiento del agua. A las empresas que usan el agua les genera un manejo más eficiente financiero reutilizar el agua que el costo del consumo del agua. Muchas empresas hoy con los procesos tecnológicos avanzados, para ellos es más conveniente el aprovechamiento del agua que la adquisición de líquido, que cada vez es más escaso. Entonces, estamos trabajando, no hemos entrado en una parte punitiva fundamental. Lo primero que estamos haciendo es rehabilitar. Estamos haciendo los colectores porque no es la lógica de poner plantas de tratamiento de agua residual por todos lados que son costosas. Lo que estamos haciendo es generar colectores, humedales, establecer plantas de tratamiento en zonas estratégicas y nosotros tenemos muy claro que aprovechar la visión de la Presidenta de la República para rescatar el río Atoyac es fundamental. Y esa lógica la traemos para la zona de Tres Ríos en la Sierra Nororiental y esa lógica la traemos para la Mixteca. Mañana estaré en donde nace el río, ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llama el río? Nejapa. El río Nejapa nace en Atlisco, pasa por Izúcar y se va hasta Catlán de Osorio. Es un río altamente contaminado. La misma tarea que se está haciendo en el Atoyac, lo vamos a hacer ahí en el río Nejapa, porque es importante generar. Bueno, compartirles, podría quedarme de verdad muchas, yo creo que ni siquiera seguí el guión que estaba ahí porque me metí en otros temas, pero de verdad que para mí me emociona comentar esta parte. Podríamos hablar de la fábrica de paneles solares, ya estamos produciendo paneles solares en Puebla. Puebla tiene la segunda matrícula educativa más grande del país. Su institución es uno de los ejemplos que nos llena de orgullo y eso implicó que nuestra Presidenta de la República tomara la decisión de que el autolínea, el auto eléctrico, se diseñara en Puebla. Puebla está a la vanguardia en la producción nacional de autos eléctricos y Olinea, por decisión de la Presidenta, pero sobre todo por la calidad educativa que hay en Puebla, las universidades, y en Puebla se instaló en Cholula el Centro
la casa de diseño de microprocesadores, los famosos chips, para todos los usos, imagínense. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría? ¿A dónde se desarrollaron, dónde se generaron las inversiones para el desarrollo tecnológico? Pues en los países asiáticos, ¿verdad? Sus maestros les explican eso. Pues eso que se desarrolló en esa época, ahora aquí en Puebla, se está llevando a cabo con el Centro de Diseño de Microprocesadores. Es un proyecto nacional, se llama Cutzari, y es el proyecto con el que Puebla está a la vanguardia de la innovación tecnológica por la gran cantidad de institutos, universidades, escuelas privadas, escuelas públicas en materia de investigación tecnológica. Y como eso, quiero informarles que Puebla tendrá este año un proyecto que hemos llamado turismo, astroturismo, ¿sí? Así le llamamos, astroturismo, porque Puebla tiene uno de los telescopios milimétricos más grandes del mundo. ¿Saben dónde lo tenemos? Aquí por la zona de Esperanza de Ciudad Cerdán, ahí en una montaña que se llama Sierra Negra, que está adelante, está antes, de aquí para allá, ¿verdad? Antes de llegar al pico de Puebla. Pico de Puebla. De aquí se llama Pico de Puebla para allá. De Veracruz para allá, para acá se llama Pico de Orizaba, para el Pico de Puebla. Entonces, eso es pensar en grande, amigas y amigos, es un pequeño bosquejo. La verdad es que yo lo que quería venir a decirles honestamente era gracias por haberme recibido en campaña, gracias por haberme recibido y por haberme escuchado, de verdad, gracias, porque me abrieron las puertas y a mí me enseñaron en casa que cuando una persona, una familia te abre la puerta de su casa hay que honrarla. Y la mejor forma de honrarla es compartiendo lo que tienes y sin ningún afán de nada, simplemente por gratitud, le abro las puertas del gobierno para participar a todos los jóvenes que están egresando de la Escuela Libre de Derecho. Aquí estamos dispuestos a recibirlo. Así es que me da mucho gusto verles. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor director. A nuestra representante, Sofía González. Gracias, Sofía, presidenta de la Sociedad de Alumnos. Que tú seas el amable conducto junto con el señor director para que los jóvenes que quieran participar, hacer prácticas profesionales, crean en la práctica profesional. Con esto voy a concluir. Gracias al Centro Estatal de Estudios Municipales de esa época, estoy hablando de 1990, estudiaba el 7º semestre de la carrera de Administración, tuve la oportunidad de ir a dar mi servicio social al municipio de Acatzingo, la tierra de mi mamá. Yo nací en Izúcar de Matamoros, pero crecí en Acatzingo. Y gracias al servicio social pedí hacerlo en Acatzingo como estudiante de administración y ahí empecé mi vida pública, mi vida administrativa. Ahí aprendí a hacer comunidad. Desde ahí nació el sentimiento bioético, sin saberlo, a través del sentimiento de la comunidad y de la sociedad organizada, con la faena, el tequio, la mayordomía, las tradiciones, las costumbres comunitarias. Y el consejo respetuoso que les transmito a los jóvenes, como el consejo que me dio mi abuelita madre que me educó, donde estén, con quien estén, sean útiles, sean acomedidos y sean agradecidos. Las puertas se les van a abrir. En cualquier empresa privada, en cualquier institución pública, un joven, una joven, un colaborador que es útil, acomedido y agradecido, cualquiera lo quiere tener. Así es que muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias por esta oportunidad.
Gobierno del Estado de Puebla.